Estimadas y estimados estudiantes del curso de Filosofía Latinoamericana, vamos a dar inicio a la tercera sesión virtual sobre el tema del debate en torno a la existencia de una filosofía de nuestra América. En las sesiones anteriores abordamos tanto el texto de Augusto Salazar Bondy como el texto de Leopoldo Sea sobre esta problemática. Ahora vamos a darle oportunidad a un nuevo participante en este debate. Se trata de Luis Villoro, quien publicó en 1987 el artículo sobre el problema de la filosofía latinoamericana en Cuadernos Americanos, número 3 de ese año. Luis Villoro divide su artículo en 5 partes. Primera, la posibilidad de una filosofía latinoamericana auténtica. Segunda, autenticidad como autonomía de la razón. Tercera, autenticidad como congruencia entre pensamiento y vida. Cuarta, la filosofía como instrumento de la liberación. Y quinta, filosofía como pensamiento riguroso. La manera como aborda Luis Villoro, casi 20 años después de que publicara Augusto Salazar Bondy su libro ¿Existe una filosofía de nuestra América?, y a 18 años de que publicara Leopoldo Sea la respuesta al libro de Salazar Bondy, La filosofía americana como filosofía sin más, Villoro hace su propio balance de la polémica, proponiendo una síntesis de posiciones a favor de un nuevo concepto de autenticidad. Cabe mencionar que en el debate entre Sea y Salazar había 2 temas fundamentales en discusión: la originalidad y la autenticidad de la filosofía latinoamericana. Ahora, en el artículo de Villoro encontramos una variación. Villoro concentra su atención en el problema de la autenticidad, subordinando el tema de la originalidad o simplemente dejándolo de lado para concentrar su esfuerzo argumentativo en el tema de la autenticidad. Da comienzo a su artículo retomando el sentido de la polémica, el problema mismo de la filosofía latinoamericana, como reza el título de su artículo, que consiste en determinar cómo es posible una filosofía de nuestra América que sea auténtica. Frente a esa problemática, Villoro recupera algunas de los planteamientos de los autores enfrascados en las décadas anteriores en esta discusión, como por ejemplo relacionar la idea de autenticidad con adaptación crítica del pensamiento europeo a la solución de los problemas americanos. Pero también recupera la noción de autenticidad de Salazar Bondy de una filosofía propiamente tal, es decir, una filosofía elaborada como producto cultural genuino, con suficiente calidad técnica y rigor en la argumentación. No está totalmente conforme ni con la propuesta de Leopoldo Sea, de Gauss, de Arrau,
de la filosofía como adaptación crítica del pensamiento ajeno a la solución de los problemas propios, ni tampoco con la noción de autenticidad de Salazar Mondi, y por eso se propone un replanteamiento de la problemática a partir, en primer lugar, de una tensión, dice Villoro, que se observa. Por cierto, le atribuye a Belardo Villegas haber observado la tensión entre la filosofía entendida como conocimiento universal y la filosofía como reflexión sobre la propia circunstancia. Esta tensión entre lo universal y lo propio la va a tratar de resolver Villoro a través de un doble sentido que le va a dar a la noción de autenticidad, lo cual da pie a los apartados segundo y tercero de su artículo. En el segundo va a abordar precisamente la noción de autenticidad como autonomía de la razón, y en el tercero la autenticidad como congruencia entre vida y pensamiento. Para hacer esta distinción, Villoro establece que toda filosofía obedece tanto a razones como a motivos. La filosofía como discurso con pretensión de verdad obedece a razones, es decir, es un conjunto de creencias que ofrecen razones objetivas para ser justificadas, o si se quiere, es un conjunto de proposiciones justificadas racionalmente, lo cual significa sustentar esas creencias en argumentos racionales, objetivos, es decir, válidos, de carácter universal. De esta manera, la filosofía rescata la dimensión de la universalidad, que es uno de los ingredientes en tensión en la postura de Leopoldo Sea, de Ardao, y que recupera Villegas, señalando precisamente esa tensión entre lo propio y lo universal. De modo que la filosofía rescata la dimensión universal como discurso a partir de sus razones, pero también la filosofía obedece a motivos. Mientras las razones son objetivas, los motivos son de carácter subjetivo, y los motivos tienen que ver con las causas psicológicas, dice Villoro, que orientan al pensamiento y a la acción. Pueden ser fines, propósitos, o también pueden ser impulsos conscientes e inconscientes que orientan a los sujetos a la acción. Habiendo planteada esta doble dimensión de la filosofía, entra casi de manera automática la vinculación de la filosofía sustentada en razones con la noción de autenticidad como autonomía de la razón. Aquí Villoro, siguiendo el ideal ilustrado, una versión de Kant, en que la ilustración, Kant dice que el espíritu ilustrado consiste en la autonomía de la razón, en la capacidad de pensar por cuenta propia con las propias razones. Bueno, pues una filosofía objetiva fundada en razones es una filosofía que hace gala de la autonomía de la razón. Es por tanto una filosofía crítica, una filosofía que no acepta ningún planteamiento sin cuestionarlo racionalmente. Es auténtica precisamente porque
se adopta una idea, no por imitar a otros, es decir, como pensamiento ajeno adoptado críticamente, sino todo lo contrario, es un pensamiento que se adopta, un conjunto de ideas que se adoptan críticamente. La autenticidad, entonces, como autonomía de la razón, se ubica en el ámbito de la filosofía sustentada en razones objetivas. Viene como complemento la idea de autenticidad como congruencia entre vida y pensamiento, que está sustentada en los motivos de los filósofos como sujetos inmersos en una sociedad, que están motivados por intereses, y sería auténtica aquella filosofía por motivos en donde el discurso filosófico responda a esos intereses, a las necesidades reales de los sujetos, y no a necesidades artificiales o adoptadas de otros, pero de manera inauténtica. Por eso se entiende la autenticidad como la adopción de motivos en donde las ideas adoptadas sean congruentes con la vida del sujeto que filosofa. Una vez hecha esta aclaración, Villoro aborda en el cuarto apartado el tema de la liberación. Hace un recuento de 3 autores que han planteado la necesidad de liberar las condiciones sociales, económicas, culturales de dependencia y dominación que vive América Latina como condición para alcanzar una filosofía auténtica, aunque ya la conciencia misma de esa situación de dependencia es ya parte de esa filosofía auténtica, o sea, de esa filosofía de la liberación que anuncia la superación de esa situación de dependencia y dominación. Villoro manifiesta que ese planteamiento tiene algunos inconvenientes. Es decir, él habla de cierta confusión que observa en la filosofía de la liberación desde el momento en que pareciera que todo producto cultural, toda acción social debe estar orientada a la liberación, y entonces la filosofía se diluye en todo un conjunto de acciones y pensamientos orientados a la liberación. Se pierde la especificidad de la filosofía cuando se le subordina a la tarea de la liberación y deja en un segundo plano toda filosofía que, aún siendo crítica, se ocupe de temas universales. Pareciera que esa filosofía acaba siendo academicista, purista, apolítica, lo cual para Villoro es incorrecto. Descartar una filosofía por temas universales en función de que no se ocupe la liberación. Y bueno, finalmente, en el quinto apartado, la filosofía como ciencia rigurosa, Villoro hace una defensa de las críticas que le hiciera Leopoldo Sea, no solo a él, sino también a sus colegas, a Alejandro Rossi y Fernando Salmerón, quienes en los años 50, finales de los 50, habían planteado la necesidad de una filosofía profesional, rigurosa, una filosofía metodológicamente sólida, y justamente Villoro rechaza las críticas que le hiciera Sea a ese planteamiento de ser cientificista, tecnocrático o apegado a puros aspectos técnicos, o en donde la filosofía se veía solo como un instrumento técnico. Villoro asume que esas críticas son contra la filosofía analítica
y él reivindica que la filosofía analítica es un movimiento filosófico muy amplio que no solo se ocupa de cuestiones técnicas, lógicas o metodológicas, sino que ha tomado una gran cantidad de temas, incluso sociales o culturales. Justo en contrapartida a las descalificaciones que hace SEA de la filosofía como ciencia, Villoro revira el planteamiento cuando dice que justamente la función ideológica que Leopoldo Sea considera tan importante para la filosofía es una función acrítica, una función en donde la filosofía se pone al servicio del poder, así sea el poder liberador. En cambio, la función crítica rigurosa, formal de la filosofía, es la que se convierte en la verdadera función liberadora. Es una función disruptiva que libera al sujeto filosofante de prejuicios, de ideas preconcebidas y sobre todo de esa tendencia a instrumentalizar la filosofía como mero medio de propaganda política o de prédicas de tipo cuasi religioso, de modo que al final de cuentas tiene más sentido liberador una filosofía como lo es la filosofía analítica, una filosofía crítica, rigurosa, metodológicamente bien armada, y no así una filosofía que se pone al servicio de la política de la liberación. Sin embargo, en un afán conciliador termina Villoro su artículo diciendo que, al final de cuentas, tanto la corriente latinoamericanista, historicista, existencialista, como la propia filosofía analítica, que está más cercana a la ciencia que a la ideología, todas coinciden en un solo propósito: contribuir a la liberación de América Latina desde la filosofía, aunque con distintas maneras de entender esa contribución. De esta manera concluye o pretende concluir Villoro el debate, señalando más coincidencias que divergencias entre los debatientes, pero dejando en claro que su propuesta tiene mucho más argumentos a favor de una comprensión de la liberación en sentido más estricto, como liberación entendida como crítica, como cuestionamiento, como autonomía de la razón, como pensamiento riguroso, y no tanto como la adopción de un contenido político o de una orientación práctica específica, sino como un compromiso el pensamiento crítico, racional y también, desde luego, constructivo de una nueva realidad. Aquí daríamos por concluido el debate, sin que eso signifique dejar de lado otras consideraciones al respecto, por lo que les agradezco de antemano que aporten sus opiniones sobre esta tercera lectura que hemos incorporado al debate sobre el problema de la filosofía latinoamericana, así como lo plantea Luis Villoro en su artículo de 1987. Gracias, quedo en espera de sus aportaciones.